capa de células hexagonales que se encuentra justo debajo de la membrana de DSM y la de DUA y que tiene una debilidad y es que no se regenera. Que además de eso, no solo no se regenera, sino que se pierde la cantidad de células con la edad, ¿sí? Por tanto, el endotelio tendrá que hacer ajustes para suplir esas pérdidas de células endoteliales. Dos de los ajustes más nombrados para compensar esa pérdida se llama pleomorfismo y polimegatismo. ¿Qué significa pleomorfismo y polimegatismo? Que cambia de forma y de tamaño para suplir esas ausencias. Pleomorfismo de forma y polimegatismo de tamaño para suplir esas ausencias. Entonces, recuerdan que ahorita les mostré el endotelio por acá, esto. Este sería un endotelio, no sé si se está iluminando. No. Bueno, pero más o menos ahí se ve que son células hexagonales y tiene un patrón como si fuese un panel de abeja, muy parejito. Pero Profe, cambia de forma y tamaño para qué? para suplir la pérdida de las células endoteliales. Entonces, esto es lo que pasa en un endotelio adulto, ¿sí? Si esta célula hexagonal normal se pierde las vecinas, pues lo que tendrá que hacer es cambiar su tamaño y su forma. Miren que hay unas más pequeñas, unas más grandes, para ocupar esos espacios. ¿Cómo? Son algunas células, son células más, digamos, menos dañadas, menos deterioradas, ¿sí? Más jóvenes. Pues no más jóvenes porque todas tendrán la misma edad, por lo que todas salen de la misma parte, pero son como un poquitico más íntegras y menos probable que se pleomorfismo forma y polimegatismo tamaño. Es decir, que se vuelven más grandes y cambian de forma para suplir los espacios. A veces, cuando se pierden muchas células endoteliales, aparece una tercera posibilidad y es los cuerpos de Hassall-Henle, que son estos. Entonces miren ese endotelio, así se escribe Hassall-Henle. Miren la interfase del endotelio y el cuerpo de Hassall-Henle es que al perderse un área muy grande de células y no poderse suplir a través del polimegatismo y pleomorfismo, lo siguiente que ocurre es que la membrana de DSM se hernia, ¿sí? Es decir, ¿qué es una hernia? Que se protuye en esa zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se pierden esas células, ¿sí? Si hay un espacio muy grande en donde se pierden y por tamaño y por distancia no logran, esta DSM se protuye, ¿sí? Ella no tiene la función de barrera hacia el endotelio. Por eso es que cuando se hace un recuento de células endoteliales, ustedes pueden encontrar esta característica, que son unas placas oscuras, pero son hernias de la membrana de DSM. Esos cuerpos de Hassall-Henle son típicos en pacientes muy adultos, 65 años, 70 años, 80 años, ¿sí? Entre más adultos, pues más cuerpos de Hassall-Henle habrá, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Que ustedes tengan presente el mínimo del recuento de células endoteliales que debe haber para conservarse la córnea transparente. No olviden que la córnea, el endotelio, es el responsable de manejar el equilibrio de agua al interior del estómago. Acá, ¿sí? El mínimo son 900 células por milímetro cuadrado. ¿Todos saben de la cirugía de catarata? ¿Conocen cómo se hace la cirugía de catarata? La cirugía de catarata, voy a dibujarles acá más o menos el ojito.
En la cirugía de la catarata lo que te deben hacer es dilatación pupilar. ¿Para qué? Para despejar el cristalino. Hacen una incisión en el limbo. ¿Sí? Hay dos procedimientos. Voy a estar dibujando el limbo de frente. Hay uno en donde hacen una incisión de más o menos 1.5, 2 milímetros. Y otra en donde hacen una incisión más grande de 14 milímetros. Más o menos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Despejan el cristalino, quitan la cápsula del cristalino, luego a ver cuando veamos cristalino lo vamos a entender mejor. Quitan la cápsula del cristalino y el interior del cristalino, que sería más o menos esto, lo sacan, dejan la bolsita como el saquito del cristalino, o sea la cápsula del cristalino, y luego es como una especie de jeringa, ¿sí? Inyectan el lente intraocular, que va a ser el que va a reemplazar lo que antes fue el cristalino, ¿sí? Okay. Por eso es que siempre dejan la cápsula, porque la cápsula va a ser el saquito donde queda alojado el cristalino. Hay dos formas. Una, haciendo la incisión grande, es decir, cuando hacen la incisión grande da posibilidad de que saquen el cristalino entero. Es decir, dejan la cápsula pero sacan el resto de la catarata o el cristalino completico, ¿sí? Y en la que hacen la incisión chiquitica, lo que hacen es meter un aparato que se llama es el Phaco, ¿sí? Lo que hace es romper el cristalino al interior, es decir, lo desintegra allá adentro y luego lo aspira, por eso se llama facoaspiración, ¿sí? Luego lo aspira. La incisión es más pequeña porque solamente es para dar paso al Phaco y al inyector del lente, no es más. Entonces, se cree que esta genera menos complicaciones en el sentido de que como tiene una incisión más pequeña, al menos se recupera más rápido, porque es una incisión más pequeña, no tiene que sanar varios días, sino que en un lapso muy corto de tiempo sana más fácil. Lo segundo es que no hay tanto traumatismo y no hay riesgo de expulsiva, es decir, de que por la abertura se salga el contenido del globo ocular, que a veces pasa cuando hay presiones intraoculares elevadas o se dan lo que se llaman las hernias del iris, porque a veces en la incisión tan grande, si la abuelita va luego y carga al nieto y hace fuerza, el iris se hernia por allí. Entonces, para eso fue que lo pensaron en Phaco. Pero, el problema de la cirugía con Phaco, que es una incisión más pequeña, es que como desintegran el cristalino al interior, genera unas ondas expansivas que pueden lesionar el endotelio. ¿Sí? Entonces, en este caso, en esta incisión grande, al sacar el cristalino, pues el traumatismo es en abrir grande, pero no se demora mucho sacando el cristalino. Mientras que si el cristalino está muy duro, muy opaco, muy denso, pueden hacer mucha fuerza. Hagan de cuenta como cuando están rompiendo las calles con esos aparatos que se siente la vibración del piso. Algo parecido hace el Phaco, obviamente no tan intenso, pero más o menos esa intensidad se sentiría en el resto de las estructuras por la expansión de las ondas y daña el endotelio. Cuando a un paciente le hacen una cirugía con la incisión grande, sí se puede alterar el endotelio, pero el número de células que se pierden no son significativas, no son muchas. Mientras que si la catarata está muy dura y hacen Phaco, se pueden perder hasta 1000 células endoteliales. ¿Sí? Eso significa que entre más se pierdan, imagínense, los pacientes que llegan con catarata generalmente son adultos mayores, ya tienen un recuento de células endoteliales bajísimo. ¿Sí? Entonces, si se hace la cirugía y se pone Phaco, puede ser que se pierdan muchas más y que se pueda descompensar la córnea. Por eso es que a los abuelitos o a las personas que ustedes conocen que les indican cirugía de catarata, mandatoriamente les indican antes de la cirugía de catarata una ecografía, un recuento de células endoteliales y
y la biometría, que es para medir para calcular el lente intraocular. Pero en el recuento de células endoteliales lo que quieren conocer es si es un endotelio que pueda resistir la cirugía. ¿Sí? Es un aparatico como un autorrefractómetro, se dispara y él te saca la imagen, eso nos demora 5 minutos. ¿Sí? Es más costosa la FACO que la extracción extracapsular convencional. Entonces a veces el abuelito dice, no, yo pago lo que sea por la cirugía, no, a mí hágame la mejor. Y en teoría la mejor sería esta, pero si el abuelito tiene un recuento de células endoteliales bajitos, no le van a hacer la FACO. Tendrán que hacerle la otra que pone menos riesgo al paciente. ¿Cuál sería la complicación de un endotelio dañado con una cirugía de catarata? Se llama queratopatía bulosa. Pero es la complicación entre qué. Es decir, que si el paciente no tenía células endoteliales suficientes y al hacerle la cirugía de catarata se perdieron más células, quedando menos que lo mínimo para conservar la transparencia, lo siguiente que ocurre es la queratopatía bulosa. El término bulosa hace referencia a que se forman unas bulas, o sea, como unas ampollas en la córnea, y eso se debe a que como el endotelio es el responsable de conservar el equilibrio osmótico, si el endotelio ya no es funcional, el agua se va a meter más fácil al estroma. Por tanto, si esta es la córnea, empezará a llenarse de burbujas de agua. Por eso se llama queratopatía bulosa, ¿sí? Y si se forman las burbujas de agua, algunas incluso tienden a migrar a la superficie, romper el epitelio y ser supremamente dolorosas. Eso pacifica todo. Entonces también se van a encontrar en sus consultas pacientes que fueron operados de catarata y que al cabo de unos 2-3 meses la córnea se les puso blanca. ¿Sí? Tuvo que haber vivido una queratopatía bulosa. Profe, eso es típico de pacientes con virus. No es típico, no debería. Por eso es que hacen recuento de células endoteliales, porque si hay un riesgo, al menos se sabe qué va a pasar. Por ejemplo, que tenga este número de células y que se le haga la extracapsular porque es la más segura en ese caso, y ahora se haga una queratopatía, es que tenía unas células muy disminuidas. Solución, trasplante corneal. No hay otro. Sí, y con más riesgo porque un trasplante corneal puede sufrir rechazo. ¿Sí? Entonces, a eso no se puede llegar. Por eso es que siempre ya el protocolo para cirugía de catarata es biometría. ¿Para qué es la biometría? Para medir el largo del ojo, o sea, la longitud axial, medir la potencia corneal, ¿sí? Medir la amplitud de la cámara anterior para definir cuál es el valor de la potencia refractiva del lente intraocular que van a poner, ¿cierto? Para dejar al paciente en metro. Listo. Lo otro que miden entonces es la ecografía, porque a veces hay cataratas muy densas que el oftalmólogo no logra ver cómo está la retina, ¿cierto? Y depende del estado de la retina, habrá pronóstico visual. Imagínense una catarata en donde el oftalmólogo no vea que queda un desprendimiento de retina. Le operan la catarata, el paciente dice, pero es que yo sigo sin ver, que estoy viendo, estoy igual, porque no había cómo explicar un desprendimiento, entonces por eso hay que hacer ecografía. ¿Sí? Y la tercera sería el recuento de células endoteliales para saber si ese endotelio sí va a resistir la cirugía. ¿Sí? Si es un endotelio insuficiente, pues mejor no hacen la FACO, sino que hacen la convencional, que tiene una incisión más grande pero menos traumático para el endotelio. Igual como se sabe que con esa también se pierden células, pero menos, ¿sí? Si tiene unas células supremamente insuficientes, lo operan con la probabilidad de que haga una queratopatía bulosa, ¿sí? Que serían muchos edemas, muchos espacios llenos de líquido en la córnea porque ya no está
un endotelio funcional que regule el contenido de agua. Entonces entienden que la patología explicadita desde el componente anatómico se hace mucho más fácil saber por qué el endotelio es tan importante. El endotelio depende de la energía, del ATP, y ese ATP se da gracias a la glucólisis aeróbica y anaeróbica, es decir, que depende en gran parte de oxígeno. ¿Listo? En el día nosotros que tenemos los ojitos abiertos estamos expuestos al oxígeno que tiene la lágrima, el nicho limbal, el humor acuoso y esos 155 milímetros de mercurio de presión atmosférica, es decir, tenemos oxígeno por todos lados. Cuando cerramos los ojos, ¿sí?, se caen las concentraciones de oxígeno bajando a 55 milímetros de mercurio de presión atmosférica, por tanto, eso hace que nosotros tengamos un pequeño edema corneal en las mañanas, porque tuvimos toda una noche con menos oxigenación y por lo tanto el metabolismo se hace más lento. Por lo tanto, menos posibilidad de regular los edemas corneales. Entonces, todos nosotros siempre nos levantamos con un edema corneal pequeño. Por eso nuestra visión no es tan nítida en la mañana, pero nuevamente vuelve y se regula esa visión, ¿cierto? Ahora imagínese usando lentes de contacto. Si usted se pone un lente de contacto cuya oxigenación no sea suficiente, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Que al poner ese lente de contacto está reduciendo las entradas de oxígeno, por tanto hay personas con lentes de contacto que sufren edemas corneales. Y una persona que sufre un edema corneal constante y reciba pocas concentraciones de oxígeno de manera constante, es una persona que va a tener un recuento de células endoteliales cada vez más disminuido. Por eso es que los laboratorios ahora lo que hacen es incrementar la posibilidad y la permeabilidad al oxígeno en los lentes de contacto para que usted pueda dormir con el lente de contacto, porque hay gente necia y hay gente que quiere dormir con sus lentes de contacto. Entonces, para ese tipo de situaciones se pensaron en lentes con altas permeabilidades al oxígeno, no todos los lentes, algunos en particular. De ahí es donde es usted quien debe hacer la recomendación del tipo de lente, porque usted sabe y ha tenido un diálogo con el paciente para definir cuál va a ser el uso que ese paciente le va a dar, señor. Y así el lente tenga más concentraciones de oxígeno, ¿usted recomienda? Hay estudios que demuestran que hay lentes que son tan altamente oxigenables que alcanzan a tener un almacenamiento de oxígeno, y que cuando usted duerme con ellos, incluso ellos siguen oxigenando la córnea y se reduce el edema matutino anatómico. Es decir, que hay unos laboratorios que explican o sustentan que el lente de contacto podría pasar más oxígeno que el que naturalmente nosotros tenemos, pero son unos lentes muy particulares. Aún así, yo prefiero, en la medida de lo posible, no indicar el dormir con el lente de contacto, aun cuando en la caja dice que se puede dormir hasta 15 horas. Prefiero no hacerlo, prefiero que el paciente se lo quite diario y se lo ponga, así el laboratorio me lo diga, pero eso es un criterio personal. Usted igual tendría el respaldo del laboratorio en el que le dice que tiene una tan buena oxigenación que incluso hasta reduce el edema corneal de la mano. Eso ya es criterio. Yo, si el paciente tiene sus manitos limpias y su situación bien, prefiero que no. Exceptuando, me fui para una finca, me fui para una fiesta y llegué, pero súper mal, no fui capaz de quedarme entre duermas con él, no pasa nada. Pero que no lo vuelva a una rutina, pero eso es criterio. Eso ya es criterio. Listo. Ok, hasta ahí entonces hablamos de las capas. Entonces teníamos epitelio, Bowman, estroma, dúa, descemen y endotelio. Epitelio se renueva constantemente, células madre a nivel del limbo, ¿cierto? Bowman, muy resistente, tiene mucho colágeno, tiene proteoglucanos y glucosaminoglicanos, pero libre de células, por tanto, no se regenera. Si se lastima, hay opacidad corneal. Estroma, el más grueso, ¿sí?, tiene hasta 300 láminas de colágeno distribuidas paralelas a la superficie, de limbo a limbo, y ahí sí hay agua, proteoglicanos, glucosaminoglucanos y fibroblastos, que en el caso del estroma se llaman
queratocitos. Ellos no sintetizan fibras de colágeno como para otra vez que la córnea se regenere, pero sí están activos en la fase de cicatrización, ¿cierto? Cuando hay cicatrizaciones, pues lo que se forma es una lesión fibrosa, pero ya no se conservará la transparencia, ¿cierto? Listo. Luego sigue la DUA y la DDSP, que son dos capitas, que vamos a hablar las junticas, muy resistentes al oxígeno, ¿sí? Y al agua. También son acelulares, muy llenas de colágeno, y lo que hacen estas dos, Bowman, DSM y DUA, es proteger el estroma para que se mantenga esa agua ahí y ese oxígeno como suficiente. Al final, cercano al humor acuoso, tenemos entonces el endotelio, una única capa de células hexagonales responsable de la transparencia del oxígeno, de la transparencia corneal, gracias a que mantiene el equilibrio osmótico, ¿sí? Ok, ella depende del oxígeno y de la energía para poder hacer un metabolismo, porque tienen sus membranas celulares la bomba sodio-potasio. Recuerden que es una única capa de células hexagonales que no se regenera y que por el contrario se va perdiendo con la edad. ¿Listo? Que cuando se va perdiendo con la edad, una forma de compensar esa pérdida es polimegatismo, pleomorfismo e incluso los cuerpos de Hassall-Henle, que son hernias de la décima. Listo. Esas capas, todas esas capas tienen uniones entre sí, entre las células y entre las capas, ¿sí? Entonces aquí voy a comentarles de los tipos de uniones. Entonces están las zónulas ocludens. Como su nombre lo dice, limitan el paso de algunos compuestos entre las células, ¿sí? Tenemos entonces las uniones comunicantes. Como su nombre lo dice, permiten el paso de sustancias, solutos y todo lo demás entre todas las células. Los desmosomas solo se encuentran en el epitelio y lo que hacen es unir las células entre el mismo epitelio, es decir, une la membrana basal de las basales de las aladas y las aladas de las escamosas. Para esto, estabilidad mecánica. ¿En qué sentido? Que cada vez que yo parpadeo, ¿sí?, haya buena resistencia en ese epitelio y no haya movimiento entre esas capas. Les conté ahorita de una complicación cuando eso se pierde, que son las oculalgias residuales. Igual los semidesmosomas, pero los semidesmosomas anclan el epitelio con la membrana basal y el estroma, ¿sí? Es decir, estos desmosomas solo entre las células epiteliales y los semidesmosomas entre las epiteliales con la boma y el estroma. ¿Listo? También para lo mismo. Y las máculas ocludens, que se encuentran entre las células endoteliales, también su propósito es limitar el paso de compuestos. ¿Listo? Ahí están todas las uniones que se encuentran en todas las capas de la córnea. Ok. Voy a responder rápidamente. Ese día pasaron lista, no, mentira, yo tenía cita para venir yo tengo el comprobante, pero no pedí. Ok, niños, ¿ya? Eso está en el aula virtual. No, mándenme un correo, yo las escribo, que a veces pasa es que no quedan escritas. No es de la aplicación. Bueno, chicos, esto ya lo habíamos hablado, ¿no?
la regeneración. Si hay daño en el epitelio, hasta en 3 días se puede recuperar ese epitelio. Pero si ya hay compromiso de Bowman, opacidad. ¿Listo? Y esto es de lo que les estaba hablando a ustedes. La córnea tiene un metabolismo. El metabolismo de la córnea todo va en función al equilibrio osmótico. ¿Listo? ¿De dónde saca la glucosa? Que es para poder obtener energía. De todo lo que hemos hablado. Del humor acuoso, vasos limbales y lágrima. De ahí saca la glucosa. ¿Listo? Entonces, ojo, 85% de la glicólisis que ocurre en el endotelio es anaeróbica. ¿Por qué? Porque para que el oxígeno llegue hasta el endotelio se demora, ¿cierto? Tendrá que atravesar todas las capas. Por eso el metabolismo del endotelio tiende a ser lento, ¿sí? Porque mire que como es anaeróbica, en la glucólisis anaeróbica el resultado son solo 2 moléculas de ATP, ¿sí? Por eso es que el endotelio tiene un metabolismo lento y cuando usted cierra sus ojos se hace más lento y por eso se genera el edema. ¿Listo? En la aeróbica eso es más en el epitelio corneal y un escaso porcentaje en el endotelio, pues se toma esas 155 milímetros de mercurio de presión atmosférica y esos son los que ayudan a obtener ATP. Aquí, en ese metabolismo son 36 moléculas, eso es lo que hace que se acelere. Por eso es que cuando en la noche tenemos el párpado cerrado, se cae y se hace mucho más lento el metabolismo endotelial. Ustedes conocen la glucólisis, no les voy a dar la glucólisis, ustedes saben eso, cómo es el cambio de la glucosa a las glúcidos de ATP, qué pasa allí. Listo, chicos. Entonces el endotelio, como les estaba comentando, es el que funciona como una barrera con posibilidad de regular las concentraciones de agua al interior del estroma corneal y para eso sirve y por eso es que usa la bomba sodio-potasio, por eso es que requiere ATP. Aquí no estoy diciendo nada diferente a lo que ustedes saben, ¿cierto? Lo importante es que ustedes saben que entonces la córnea depende de la energía, que esa energía la saca de la glucosa, pero ese metabolismo de esa glucosa puede ser por 2 vías, aeróbica o anaeróbica. La que más porcentaje se presenta es la anaeróbica por la dificultad que hay de acceso al oxígeno del endotelio, ¿sí? Por eso es que yo tengo que proveerle lentes de contacto a mi paciente con buena permeabilidad al oxígeno para que ese endotelio funcione bien. Si hay problemas de oxigenación corneal, va a haber daño endotelial y por tanto opacidad corneal y descompensación corneal. Es que vinieron muy copiosos, yo nunca había visto eso, estoy más contenta. Se pusieron juiciosos para el grupo. Estaba contando Pero esto que nunca me había pasado. Que ustedes me digan eso, que tienen que subir la Tanto ahí la primera vez. ¿qué hacía? Bueno, chicos, si yo les pregunto a ustedes por la composición entonces de la córnea, ¿qué tiene la córnea? Colágeno. Y agua. Agua. ¿Qué? Tiene glucoproteínas y proteoglicanos, ¿cierto? Listo, ¿qué más tiene? ¿Células tiene? Sí, en algunas partes, por ejemplo, en el estroma tiene los queratocitos, ¿sí? Y tiene otras cositas que no hemos mencionado, ¿sí? O sea, ya saben el grueso del compuesto de la composición corneal, ¿sí? Agua, colágeno, proteoglicanos, ya lo mencionaron, pero no habíamos mencionado que tiene proteínas, elastina, albúmina y globulina. Tiene un poquito de lípidos, no es significativo, ¿sí? Y tiene ácido ascórbico y riboflavina, que esto también ayuda con la dureza corneal, ¿sí? Y tiene sales, ¿listo? Les cuento, ahorita me estaban preguntando por el crosslinking.
Pero no, Compañero. a ver, tal que de pronto no lo tengo en cuenta y yo Esta es la córnea. Y en un paciente con queratocono hay una zona de la córnea que se adelgaza y al adelgazarse la fuerza que se ejerce en el interior del ojo empuja la zona más adelgazada y se protruye. A eso se le llama queratocono, ¿cierto? Entonces, imagínense una prominencia así. ¿Qué pasa? Cuando la luz viene desde el infinito, se proyectan algunas zonas y va hasta la retina, pero en unas zonas que son más curvas pueden llegar a antes, y por eso es que se generan astigmatismos irregulares. Son astigmatismos bien difíciles de manejar, que usted le pone las mejores gafas, con los mejores lentes, con los mejores antirreflejos, con todo súper bueno, y el paciente no logra una calidad óptica significativa. Hay dos procedimientos quirúrgicos que se hacen para eso. Uno es el implante de anillos intraestromales. Si usted mira el implante de anillo intraestromal, se ve la córnea y se ven unos segmentos así en la mitad. A veces ponen uno, a veces ponen dos, por eso parece como un anillo, pero son un segmento o dos segmentos, dependiendo de la magnitud de la gravedad del queratocono. ¿Qué hacen esos anillos? Los implantan, como son intraestromales, ¿dónde van? Más o menos como en la mitad del camino. Es decir, esto es como mirándolo de frente, esto hacia allá es tubular. Entonces, ¿qué hacen? Meten una pinza que lo que hace es abrir un canal por todo el estroma corneal, en toda la extensión, ¿sí? Y meten el anillo y lo acomodan allí. Pero debe quedar más o menos a mitad, en la mitad del estroma, ¿sí? ¿Qué hacen esos anillos? Tensan la córnea, ¿sí? Y el propósito es ubicar esta ectasia para que no quede tan desplazada y organizar nuevamente la superficie. ¿Para qué organizan? O sea, no sé si han visto, por ejemplo, cuando bordan, que cuando bordan ponen la tela sobre unos discos y apretan con unos ganchitos y la tela queda así tensionada. Ese es más o menos el propósito del anillo, del anillo intraestromal. Que al poner esos anillos, la córnea que está hacia la ya se tensa, ¿sí? Y se pierde esa curvatura irregular. Eso hace que se regularice un poquitico más el astigmatismo y que yo, cuando le voy a poner un lente de contacto gas permeable, o sea, rígido, lo pueda acomodar mucho mejor. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es el crosslinking. El crosslinking se escribe así, en español es entrecruzamiento de fibras, ¿sí? Lo que hace es que aplican una proteína que se sintetiza, por supuesto, en laboratorio, pero que nosotros también la tenemos y se llama riboflavina. Es una proteína que es fotosensible. Lo que hacen es que en quirófano desepitelizan la córnea, o sea, le quitan todo el epitelio corneal con alcohol, ¿sí? Dejan parte de la córnea expuesta y aplican unas goticas de riboflavina y le ponen, lo exponen a la luz ultravioleta. Y esa riboflavina va penetrando en el espesor corneal. Y como es una proteína que da dureza a la córnea, lo que hace es evitar que este queratocono siga evolucionando, porque le da dureza para que no ceda tanto a la presión intraocular. ¿Me dicen entender con esto? Sí. Entonces son dos métodos, ¿sí? Y están fundamentados desde la geometría corneal, en este caso con el implante de anillos intraestromales, para moldear la córnea y permitir que esa córnea quede más fácil para aterrizar un lente allí, o a través del endurecimiento de las fibras de colágeno para que no ceda tanto y no evolucione el queratocono. Entonces